Jóvenes y señoritas de tercero básico, sean bienvenidos a su clase de matemática. Les saluda como siempre su profesor José Antonio Juárez Tige. Continuando con el tema de estadística, ahora vamos a aprender cómo se leen este tipo de gráficas, las gráficas estadísticas. Cuando usted tiene una gráfica, por ejemplo, en prensa libre, aparecen gráficas de información financiera o económica. Estas gráficas representan datos o fenómenos en estudios que se les llama variables. Pues vamos a aprender cómo se leen este tipo de gráficas. En gráficas estadísticas tenemos varios tipos de gráficas, pero hoy vamos a ver únicamente el diagrama de barras. El diagrama de barras representa los valores estudiados situados en dos ejes, uno horizontal y otro vertical. Puede utilizarse para mostrar la evolución de una variable a lo largo de un periodo de tiempo o para comparar los valores de diferentes categorías. Hay dos tipos de diagramas de barras: el diagrama de barras vertical y el diagrama de barras horizontal. Entonces, específicamente vamos a ver el día de hoy este tipo de diagramas de barras vertical y horizontal. Vamos a ver primero el diagrama de barras vertical. Permiten representar frecuencias de un fenómeno en estudio. Entre barra y barra se debe dejar un espacio fijo, que puede ser, por ejemplo, la mitad de la barra, o a consideración del que hace la gráfica, pues él considerará si el espacio es el adecuado, ¿verdad? Las barras deben de ser del mismo ancho, eso sí, todas tienen que ser del mismo ancho. En el eje horizontal se coloca la variable y en el eje vertical la frecuencia. Para ello vamos a tomar en cuenta estas dos palabras. ¿Qué significa variable? Variable va a ser es el fenómeno en estudio, es lo que se está estudiando, por ejemplo, tipo de comida preferida, clase preferida, tipo de helado preferido. O sea, la variable va a ser el fenómeno en estudio y la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un fenómeno. Entonces, en el eje horizontal se va a colocar la variable y en el eje vertical la frecuencia. Aspectos importantes en un diagrama de barras horizontal. O sea que tienen que ser unos aspectos, pero sí, bien importantes para que las personas lo puedan leer. El primer aspecto es colocar título de la gráfica, es decir, la variable o fenómeno en estudio. Por ejemplo, clase preferida, deporte preferido. Entonces tiene que llevar un título. En el eje horizontal, colocar las variables de manera adecuada. Como ya se decía anteriormente, pues que todas las barras pues tengan el mismo espacio y que las variables se puedan leer. En el eje vertical de las frecuencias, colocar una escala numérica adecuada. A veces no se puede colocar la escala de 1 en 1. Usted verá si se puede de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Por eso dice ahí colocar una escala numérica adecuada. Utilizar el mismo grosor de las barras. Utilizar colores o figuras llamativas al público. Las gráficas deben de ser sencillas y de fácil comprensión. ¿Por qué razón? Porque alguien que no sepa nada de estadística, pues puede leer este tipo de gráficas sin ninguna complicación. Estos son los aspectos importantes que deben de aparecer en un diagrama de barras horizontal. Veamos el ejemplo 1. Una encuesta a un grupo de alumnos se les preguntó ¿cuál es tu color favorito? Dentro de esos colores favoritos, pues tenían que decir si preferían negro, azul, amarillo o rojo. Aquí vemos ya la gráfica de barras. Si usted se da cuenta, es una gráfica de barras donde lo primero que aparece pues es el título, colores preferidos. Ahí tenemos que cada barra representa un color: negro, azul, amarillo o rojo. Inmediatamente usted ve las gráficas y se da cuenta de que el color negro pues, tiene una frecuencia de 4 personas. El color azul tiene una frecuencia de 5 personas. El color amarillo
Asimismo, también tiene 5 personas, mientras que el color rojo lo prefieren 6 personas. Si se da cuenta, la gráfica debe ser bien sencilla. En el eje horizontal, pues aparece la variable, que en este caso es el color. Ajá, si se da cuenta, en el eje horizontal aparece el color y en el eje vertical la frecuencia, que es el número, en este caso, de personas. Y así es como se representa este tipo de gráfica. Si se da cuenta, es bien sencillo. Es bien sencillo. Las personas que leen este tipo de gráficas, pues tienen que saberlas leer aún sin saber nada de estadística, ¿verdad? Y así es como se presenta este tipo de gráficas. Veamos el ejemplo 2 de gráficas verticales. Clase preferida de los alumnos de segundo grado. Aquí tenemos las clases preferidas: ciencias, lenguaje, matemática, deportes y la cantidad de estudiantes. Se da cuenta inmediatamente, usted ve esta gráfica, se da cuenta de que la escala aparece 8, 4, 12, 16, 20, 24, 28, es decir, es una escala adecuada. En la clase de ciencias, entonces usted puede ver de que aparece intermedio del 12 y el 16, es decir, que a 14 personas le gusta la clase de ciencias, la clase de lenguaje a 20 estudiantes, la clase de matemática a 26 estudiantes y deportes le gusta a 16 estudiantes. Me da cuenta, es bien sencillo de leer una gráfica estadística porque inmediatamente pues usted ve el nombre de la clase, la barra que lo representa y la cantidad de estudiantes. En este caso, esta gráfica de barras vertical, cada barra pues representa una clase y es bien sencillo de leer ahí, inmediatamente usted lo puede leer sin ninguna complicación. Veamos el ejemplo 3 de gráfica de barras verticales. Se le pregunta a un grupo de alumnos sobre el número de hermanos. Aquí usted tiene el título que dice número de hermanos. En el eje horizontal aparece la variable que es el número de hermanos. Un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro, cinco, seis hermanos. Entonces en el eje horizontal aparece la variable y en el eje vertical el número de alumnos. Entonces se da cuenta, los que tienen un hermano nada más son 6 alumnos. Los que tienen dos hermanos, se da cuenta, es la mayoría. Los que tienen dos hermanos, 14 alumnos. Los que tienen tres hermanos, pues son 12 alumnos. Los que tienen cuatro hermanos serían 3 alumnos porque está intermedio del 2 y del 4. Se da cuenta, de 5 hermanos no hay ninguno. O sea, no hay ningún alumno que tenga 5 hermanos. Y de 6 hermanos solamente hay un alumno. Se da cuenta, la escala aparece aquí de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Esta es la escala adecuada que debe de aparecer en la gráfica para que las personas lo puedan leer sin ninguna complicación. Aquí inmediatamente usted ve la barra de color amarillo que tiene dos hermanos, son los que más tienen, y de 5 hermanos pues no hay ninguno. Vamos ahora a ver el diagrama de barras horizontal. Permiten representar frecuencias de un fenómeno en estudio. Entre barra y barra se debe dejar un espacio fijo que puede ser la mitad de la barra. Las barras deben ser del mismo ancho. Se dan cuenta las mismas consideraciones del diagrama de barras vertical, solo que aquí vamos a tener la diferencia. En el eje horizontal ahora se va a colocar la frecuencia y en el eje vertical la variable. Esa es la diferencia con el diagrama de barras anterior que vimos, que ahora vamos a colocar en el eje horizontal la frecuencia y en el eje vertical la variable. Veamos el ejemplo 1. Ahí tiene el título: cultivo en Santa Leticia, diagrama de barras horizontal. Aquí aparece el número de personas que siembran. Si se dan cuenta, ahora en el eje horizontal va a aparecer la frecuencia, que es el número de personas, y en el eje vertical la variable. Inmediatamente usted aquí ve la gráfica y se da cuenta que
La barra con mayor frecuencia es el cultivo de papa, que aparecen 12 personas. Luego le sigue el cultivo de frijol con 10 personas. Luego el cultivo de mora con 6 personas. Luego el cultivo de arveja con 4 personas. Y el cultivo de café solamente una persona. Entonces aquí tenemos el ejemplo del diagrama de barras horizontal. Donde se da cuenta es como rotar un diagrama de barras vertical. Veamos el ejemplo 2 de diagrama de barras horizontales, temperatura promedio en grados Fahrenheit. Si se da cuenta, inmediatamente usted puede apreciar esta gráfica, cualquier persona la puede apreciar, y se da cuenta que la temperatura más alta es en verano, que tiene 70 grados Fahrenheit. Y la temperatura más baja es en invierno con 50 grados Fahrenheit. Entonces, así es como se leen las gráficas, en este caso gráficas horizontales. Si se da cuenta, la barra va horizontal. En otoño son 60, casi 60 grados Fahrenheit. En primavera, como 55 grados Fahrenheit aproximadamente. Y se da cuenta si se utiliza la escala adecuada. Aquí va de 10 en 10. Estas son las características que se deben de tomar para realizar una gráfica de barras. Veamos ahora el ejemplo 3. Ahí aparece empleados con habilidades, es el título de esta gráfica. Aquí tenemos las habilidades: ingeniería, matemática, ciencia de datos y programación. Y aquí tenemos el número de personas con esas habilidades. Inmediatamente usted puede ver la gráfica y el mayor número de empleados con habilidades es de programación, que tiene aproximadamente casi 80 personas con esa habilidad. El de mayor número de empleados es ciencia de datos con 30 empleados. Pues así es como se leen estas gráficas. En ingeniería, pues casi 60 personas. Con matemática, como 45 personas aproximadamente. Y si se da cuenta, pues la escala es la adecuada. Va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y aquí nos aparecen las variables, que en este caso son empleados con habilidades, ingeniería, matemática, ciencia de datos y programación. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta clase. Espero que sea provechosa para cada uno de ustedes de cómo se leen las gráficas estadísticas. Muy bien, entonces así es como se leen este tipo de gráficas. Espero que ustedes, pues cuando tengan la necesidad, pues de hacer una gráfica, por ejemplo, en diversificado, pues si llevo una clase que se llama estadística, directamente todo un año de estadística, entonces por lo menos usted ya va a tener la noción para realizar este tipo de gráficas. Muy bien, saludos a todos.